Un cordial saludo. Vamos a revisar la corriente denominada existencialismo. Concretamente vamos a ver a su principal representante, Jean-Paul Sartre. Una primera idea que deberíamos revisar es que Sartre proponía que justamente este pensamiento denominado existencialismo es un humanismo. ¿Qué quiere decir esto? Que en primer lugar, el pensamiento existencialista va a partir de una reflexión del propio ser humano, en cuanto a un ser situado, es decir, no va a realizar abstracciones de lo que es una persona, sino que va a iniciar su reflexión en el diario vivir del ser humano, en su quehacer cotidiano, y desde allí empezará a surgir alguna idea, alguna reflexión. Entonces, una primera característica es que este existencialismo toma como punto de partida una propia reflexión del ser humano, pero es un ser humano situado, no es un ser humano abstracto, no estamos hablando del concepto justamente de ser humano, sino quizás propiamente de persona, ¿no? El existencialismo, en el caso de Jean-Paul Sartre, tiene la característica de que es ateo, porque, según este autor, hay una incompatibilidad entre la libertad humana y la omnisciencia de Dios. Es decir, la libertad que yo supuestamente tengo o creo tener no puede coexistir con la omnisciencia, el conocimiento absoluto que Dios tiene, pues cualquier acción que yo realice es conocida por Dios. Por lo tanto, yo no puedo hacer o realizar ninguna acción que vaya en contra de lo que Dios conoce. Por lo tanto, mi libertad quedaría simplemente en una ilusión. Por eso, para un existencialismo como el de Sartre, no puede coexistir la libertad del ser humano con la omnisciencia de Dios y obviamente con su existencia, ¿no? Por eso estamos hablando en este caso de Sartre de un existencialismo ateo. Cabe decir que no es el único autor de la corriente existencialista, ¿no? Incluso no es el fundador de esta corriente. Una segunda idea que quisiera tomemos en cuenta es que hay una relación entre existencia y esencia de un tinte muy particular en este existencialismo de Jean-Paul Sartre. ¿Qué quiere decir esto? Que habitualmente en el pensamiento se piensa que la existencia del ser humano es la manifestación de su esencia. Es decir, yo soy una persona y a lo largo de mi vida, de mi existencia, voy desarrollando esto que yo soy, ¿no? Lo mismo que una semilla de durazno, en esencia, es un durazno y en su existencia va desarrollando esto. En cambio, en el existencialismo de Jean-Paul Sartre podemos notar que si bien por esencia entendemos aquello de lo que algo es, de lo que consta, que le hace ser, el ser humano no tiene una naturaleza innata. ¿Qué quiere decir esto? Que paradójicamente para Sartre, mi esencia, lo que yo soy, no se encuentra al principio. La esencia, aquello que me hace ser lo que yo soy, más bien es una conquista y por lo tanto se encuentra, por situarlo, al final de la existencia. Por eso podríamos indicar que la existencia del hombre precede a la esencia, a cualquier significado. Una frase clásica de este autor es que la existencia precede a la esencia. Es decir, con mis acciones yo voy a ir conquistando lo que yo soy. Un ser humano, una persona. De acuerdo a las acciones que yo realice, al final podré decir si alcancé a ser una persona. Entonces aquí hay un interesante trastoque en lo que se refiere a existencia y a esencia. Para los clásicos, la esencia está antes de la existencia. En cambio, para este existencialismo de Jean-Paul Sartre, la existencia precede a la esencia, está antes de ella. Y esta esencia solamente se alcanza con lo que yo vaya desarrollando mi existencia. Por lo tanto, no todos alcanzaremos a ser lo que somos personas humanas
de acuerdo a la existencia que hayamos tenido. Otra idea es que, en base a esto, el ser humano, el hombre, tiene que crearse a sí mismo y tiene que crear su propia naturaleza o esencia, porque esto no es algo, la esencia no es algo que se venga dado de antemano, ¿no? Por eso nosotros somos seres proyectados, siempre estamos abiertos a una serie de proyectos, a una serie de posibilidades, porque no está dicho lo que vamos a hacer, ¿no? Por eso lo que nosotros somos, nuestra conciencia, en realidad no es nada, porque no está determinada, no está dicha. Yo, como ser humano, en el existencialismo de Sartre, soy un proyecto constantemente, día a día, minuto a minuto, yo voy tomando decisiones. Por eso, cuando el hombre se da cuenta de que existe y que la única verdad que tiene segura es que se va a morir, porque de otra verdad puedo yo elegir si realizarla o no, cuando el ser humano se da cuenta de que existe y de que va a morir, y que lastimosamente no tiene nada de lo que aferrarse, ni siquiera su propia esencia y tampoco de la existencia de un ser supremo, entonces este ser humano siente angustia y estamos hablando aquí de una angustia existencial. Es decir, la única verdad que tenemos es que todos vamos a morir. Aunque todas las otras posibilidades sean optativas para mí y mi libertad, es decir, yo puedo elegir A, B, C o D, la única que no puedo elegir y que va a ser la verdad es que soy un ser para la muerte. Y este sentimiento, este darme conciencia, va a crear en mí una angustia que justamente en el diario vivir yo buscaré acallarla, buscaré distraerme para no tomar conciencia de esta verdad. Entonces aquí nosotros podemos dar y entender cómo Sartre va a diferenciar el ser en sí del ser para sí. Estos dos conceptos son clásicos en el pensamiento sartreano. El ser en sí son las cosas, lo que ya está dado, lo que ya está hecho. Una piedra es una piedra, no se puede proyectar, no puede elegir ser otra cosa, y así pasa con todo el universo. En cambio, el ser humano no tiene la misma realidad. Como decíamos antes, somos seres de proyectos, somos seres que podemos elegir, tenemos libertad, y somos seres que nos vamos construyendo a nosotros mismos. De aquí el concepto de que del ser para sí, el que se va proyectando, el que va tomando decisiones, el que puede gozar de esta gran condena que es la libertad. Entonces, yo no puedo equipararme al resto de seres que hay en el universo. Por lo tanto, nosotros podemos darnos cuenta que un concepto muy importante y muy básico en Jean-Paul Sartre es el concepto de libertad. El hombre está condenado a ser libre, dijo, condenado porque no se ha creado a sí mismo y sin embargo es libre. Porque una vez que ha sido arrojado al mundo, recordemos que no tenemos ningún sentido en cuanto a existencia, una vez que hemos sido arrojados al mundo, el ser humano es responsable de todo lo que hace. Y es esta carga de responsabilidad la que nos causa angustia, además del sentido de la muerte. Entonces, recordemos que para Sartre, el hombre está condenado a ser libre. Constantemente estoy decidiendo y eligiendo, porque no está dado ni dicho lo que yo voy a hacer ni hacer. Algunas otras ideas más. Nosotros somos individuos libres y debido a nuestra libertad estamos condenados a elegir durante toda la vida. Por lo tanto, no existen valores o normas eternas por las cuales nosotros nos podamos regir. Es un constante análisis, debate, porque no está dicho lo que es el ser humano. Recordemos que la esencia no precede a la existencia. En segundo lugar, también podemos indicar que precisamente por eso resultan tan importantes las elecciones que nosotros hacemos, porque somos completamente responsables y artífices
con nuestros actos de lo que sea nuestra existencia. Pero recordemos que aquí estamos hablando de actos concretos, diarios, situados en un tiempo y en un espacio. Sartre no es un teórico del ser humano, sino más bien es un filósofo encarnado en la sociedad que le tocó vivir. Y de esta manera nosotros hemos presentado brevísimamente algunas ideas sobre este autor, Jean-Paul Sartre, cuyo concepto principal es el de la libertad, ¿no? Un concepto muy relacionado con lo que se refiere a ética. Y bueno, cabe la gran pregunta de esta primera incompatibilidad que encontraba Jean-Paul Sartre entre la libertad del ser humano y la omnisciencia de Dios, entre otras interrogantes. Un cordial saludo.